Gracias, gracias a los que están levantando pulgar. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Pues la licenciada Uniz me comentó de que quería reforzar algunos puntos, entonces yo quisiera que la clase fuera un poquito dinámica, no quisiera que se quedaran así tan callados, si no pudieran hacer las observaciones que ustedes consideran, las falencias que ustedes tienen, o algunas preguntas. ¿Alguien puede decir el último tema que tocaron? Creo que lo último que vimos fueron las notificaciones. Notificaciones, ¿vieron el decreto 13 y yo en 2022 entonces? Pues algunos artículos del procesal civil y mercantil. Ya, ya. Y la otra pregunta es, ¿cómo van con los principios procesales? ¿Los manejan? ¿Los identifican? ¿Tienen alguna duda sobre eso? O bueno, ¿ya lo vieron? ¿No lo han visto? Cuéntenme. Pues eso lo vimos la clase pasada. ¿Sí lo vieron? ¿Vieron los qué? Los 14, 16 principios. Sí, Y no tienen duda con ninguno. con Buenas todos. tardes. En los principios rectores del proceso civil, perdón, solo dio 6, que dijo 6. que eran los que íbamos a utilizar: el dispositivo inquisitivo, oralidad y escritura, inmediación y concentración, igualdad, bilateralidad y contradicción y economía. Ah, Luego de bueno. eso se pasó a los principios procesales: impulso procesal, celeridad y preclusión. Luego de eso habló de los actos procesales, tiempo en los actos procesales, plazos. Luego es que estaba presentando diapositivas. Ah, bueno, ajá. Luego Pero sí, ya, sí. pasó otra diapositiva con el concepto de plazos y su clasificación: legales, judiciales, convencionales, comunes y particulares, prorrogables e improrrogables, perentorios y no perentorios, ordinarios y extraordinarios. Luego el modo de computar los plazos, y de ahí se fue a otra diapositiva donde estaba la notificación. Nos dejó la de personales por estrados de tribunal, exhortos, despacho y suplicatorio. Esa fue la última diapositiva. Ah, ya. Bueno. ¿Y alguien sabe qué es una notificación personal? La que está en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Tiene su código a la mano? Sí, De la lectura al primer párrafo. muy bien. Mecanismos de notificación. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos. Para tales efectos, se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de Tramitaciones Electrónicas de Expedientes Judiciales. Ahí está. Ah, o sea que la última reforma fue en el año 2022, donde vino a cambiar prácticamente el método de notificar. Antes, las notificaciones personales estaban en números clausus. La ley especificaba qué se debía notificar de manera personal. Por ejemplo, un ejemplo era la primera resolución, es decir, que se le notificaba al demandado que se había planteado una demanda en contra de él. Otra era la sentencia. Inclusive hasta habían autos. Con esta reforma vino prácticamente a derogar todos esos números clausos y únicamente lo aperturó para la primera resolución. Las demás se hacen mediante casillero electrónico. Eso sí lo vieron, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Yo solo quería saber cómo están porque yo quisiera darles ahorita lo que es el juicio ordinario. Quisiera que comenzáramos por ahí, que empezaran a tener tacto con este tipo de juicios, ya que van a ser los juicios madres que ustedes van a llevar cuando sean litigantes, ¿verdad? Y para eso nos podemos posicionar en el artículo, de primero vámonos al 96. Ya tienen el 96. Sí, vía ordinaria. Sí, lo puede leer. Sí, las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Quiero comenzar de que un juicio de conocimiento es aquel que se da porque uno tiene un derecho declarativo o constitutivo que busca establecer, es decir, hacerlo valer ante los
de justicia. Cuando hablamos de constitutivo, un derecho constitutivo es porque queremos declarar que un derecho nos pertenece. Un claro ejemplo es cuando nosotros promovemos una unión de hecho. Es un juicio constitutivo. ¿Por qué? Porque se va a constituir hasta que nosotros lo promovamos. Contrario censo a lo que es un juicio declarativo. Es un juicio que nosotros ya tenemos, pero lo vamos a ir a hacer valer ante los tribunales. Y eso se da, por ejemplo, en los juicios ordinarios de negocios jurídicos. Viene alguien, falsifica mi firma, hace la inscripción de registro de propiedad, yo promuevo un juicio ordinario de nulidad y yo estoy diciendo que ese derecho a mí me pertenece, ¿verdad? La propiedad, el dominio. Pero al tratarse de un juicio de conocimiento, como el órgano jurisdiccional no tiene todos los elementos para poder fallar, es decir, tiene que existir un contradictorio. ¿Alguien me puede decir qué es un contradictorio? No tengan miedo, estamos para hablar. Ustedes en un futuro van a estar en mi posición, van a estar afuera defendiendo a sus clientes, van a estar emitiendo opiniones. Es desde ya que nos tenemos que quitar ese nerviosismo. Bueno, pues son contradictorios cuando yo firmo algo y la otra parte niega lo que yo firmo. ¿Me explico? Claro, Lick. Sí, exactamente, es lo opuesto. Por eso es que se da el contradictorio. Es decir, a mí me pertenece este derecho y la otra persona va a decir, no, a usted no le pertenece ese derecho. Pues el juicio ordinario es el juicio madre de todos, ¿verdad? Si nosotros sabemos bien qué es el juicio ordinario, los plazos, el trámite, lo que se puede dirimir de él, vamos a saber cómo promover un juicio oral, un juicio sumario, los más complicados que son los ejecutivos. Nos podemos ir al artículo 61. Es ¿Mm? 61. Pues en el artículo 61 establece los requisitos que debe contener un escrito, ¿verdad? No sé si la licenciada Uniz ya les dio la noción de qué es un escrito. Sí, Lick. Sí, va. Pues a raíz de ese escrito es que vaya a ser el juicio ordinario, ¿verdad? Es a través de los hechos que vamos a plasmar en nuestra demanda, el derecho que nosotros vamos a ir a hacer valer ante los tribunales. Es decir, ahí es donde existe el accionar jurídico, contrario censo a lo que es una pretensión. La acción es el derecho que nosotros tenemos para actuar en los tribunales de justicia. Y la pretensión es lo que nosotros buscamos que resuelvan los órganos jurisdiccionales. Esa es la diferencia que se trae entre acción y pretensión. Aquí es donde, por eso les preguntaba sobre los principios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser congruentes con lo que vamos a pedir, máximo cuando se trate de un juicio de conocimiento. Porque a veces nosotros venimos, planteamos la demanda y la pretensión de fondo, es decir, la pretensión de fondo es lo que nosotros queremos, o sea, es el objeto de por qué estamos promoviendo ese juicio, la planteamos de manera errónea. Y lo que va a causar es de que nuestra demanda la van a declarar sin lugar o no la van a rechazar por incongruente, porque los hechos no son congruentes con las peticiones. ¿Sí? ¿Tienen duda? ¿Algo? No, Lick, todo claro. Todo bien, dice usted. Pues, un juicio ordinario nosotros vamos a promover cuando no haya una vía específica para la pretensión que nosotros queramos. Por ejemplo, los juicios de arrendamiento, esos se dirimen en la vía sumaria. Es decir, yo no voy a ir a plantear un juicio ordinario de cobro de rentas atrasadas a un juicio ordinario. ¿Por qué? Porque hay una vía establecida, que es la vía sumaria. Entonces, en esos juicios únicamente cabe si no está especificado en la ley donde se debe tramitar lo que nosotros queremos. Muchas veces vienen y nos preguntan, fíjese de que un vecino está adelantando los mojones de su propiedad.
Y nosotros venimos, está invadiendo nuestra propiedad, una denuncia. Pero no, ¿verdad? Porque sí existe una vía específica en nuestro código y que es la vía, está en la vía sumaria, pero eso lo vamos a ir poniendo poco a poco. Porque los juicios de conocimiento están contenidos lo que es el juicio ordinario, el juicio oral, el juicio sumario. Porque en ambos se pretende demostrar el derecho, como lo hemos explicado anteriormente. A raíz de esa demanda que nosotros planteamos ante los tribunales de justicia, se le va a notificar a la otra parte, ¿verdad? Porque no puede existir un juicio ordinario si no existe parte contraria. Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Ustedes saben cuáles son las actitudes procesales que puede tomar el demandado? ¿O alguien sabe qué es una actitud procesal? Sí, el demandado, por ejemplo, puede allanarse, Ujú. puede contrademandar, creo que se le dice. Sí, Ah, ajá. em, ah, es que hay una, ¿cómo se llama? Demanda ay, contraria. Ay, no recuerdo, pero algo por ahí va. Perdón, Dígame, sí, es compañera, permita, sí, tiene mucha razón. Contrademanda es reconvención de la demanda, pero sí, la felicito, la verdad. Poco a poco voy a ir aprendiendo el lenguaje técnico. Ahora, dígame, compañera Odili. También puede presentar excepciones. Excepciones también es una actitud, exacto. ¿Alguien más? Uno más y proseguimos. Lick, perdone, es en Sí, actitud negativa y positiva. sí, puede ser una actitud positiva o negativa. ¿Quién me escribió? Fernando, es que no logro, permítame. Fernando dice que es la posición que adopta una parte en un proceso judicial. En efecto, es la La posición que contestación de la adopta, demanda, perdón, Narciso. la contestación de la demanda. Sí, sí, sí. Sí, en efecto, tiene razón nuestro compañero Fernando. Es la posición que adopta una parte procesal en un juicio. Puede ser contestar en sentido negativo, que es decir, va a negar todos los hechos esgrimidos por la parte contraria, por el demandante. Él va a indicar de que el derecho no le asiste o que no es como él lo pretende hacer valer. Otra actitud es allanarse, como bien dijo nuestra compañera Zenaida. Allanarse significa aceptar todo lo plasmado en el escrito inicial por el demandante. Es decir, sí, efectivamente, él tiene toda la razón, ¿verdad? Otra actitud es interponer excepciones y contestar en sentido negativo, porque no podemos solo interponer excepciones, a menos que sean excepciones de, porque esa clase ya la vieron, esa hasta pregunté y me dijeron que excepciones habían visto hasta el fin. Excepciones perentorias. ¿Por qué? Porque buscan destruir el fondo del asunto. Y la otra es la reconvención de la demanda, es decir, contesto en sentido negativo, pero al mismo tiempo te demando. Pero para que ese presupuesto, para que nosotros podamos reconvenir, tienen que cumplirse ciertos presupuestos procesales. ¿Alguien sabe dónde está? Lo de la reconvención. Artículo 119 del Código Exacto. Procesal Civil. Dele lectura, pero así un poquito más fuerte. Solamente al contestar demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se llenen los requisitos siguientes. Permítame, es cuando yo indico presupuestos procesales, me refiero a estos, a los que va a leer la compañera, son los que se deben de cumplir plenamente para que se pueda dar la reconvención, porque la mayoría les va a decir, sí, solo es contrademandar, solo tienes que contestar en sentido negativo, pero no, se tienen que calificar ciertos requisitos presupuestales para que se pueda dar la admisibilidad. Caso contrario, lo van a rechazar de plano. Cuando digo de plano, no es eh, porque yo diga sí, Simón va de plano. No, de plano es algo, un término legal. De plano es rechazar liminarmente. Ni siquiera van a entrar a conocer los hechos que usted está esgrimiendo. ¿Me explico con esa parte?
En este caso no lo estarían advirtiendo directamente, licenciado, sino que lo que estarían haciendo, pues, tal vez poniendo un previo o de una vez no lo reciben. No. En materia civil no existen previos. No existen previos porque es una rama muy formalista. En este caso sí nos estarían rechazando la demanda liminarmente. Si usted no cumple con algunos de los requisitos del 61, que se tratan de cuestiones, algunos de mera forma, por ejemplo, consignar mal la edad, no consignar el domicilio, no señalar, no poner el apartado de fundamentación, no lo van a rechazar, a pesar de que sean cuestiones subsanables. Caso contrario, ¿qué pasa con otras ramas del derecho público? El más sencillo de todos es el amparo. Mire, un amparo jamás se puede rechazar liminarmente. Un amparo vengo yo, lo planteo y va, pero de manera así, como cuando es una tarea para entregarla 5 minutos antes. Lo que hace el tribunal es que me va a dar un plazo para subsanarlo. Pero, contrario censo a civil, en civil lo que hace el juez es que hasta va a agradecer que la demanda vaya así, ¿verdad? Para poder rechazar, porque decir, es incongruente los hechos que usted está esgrimiendo. ¿Sí? Ronnie. Ronnie. Sí, ya comprendido. Sí me explico. O sea, no tenga pena, mire, aquí estamos para aprender. Es que yo lo miraba más por el término laboral. Porque sí, exactamente. Laboral es de la rama pública. Exactamente. Una demanda laboral no puede ser rechazada porque opera bajo los principios laborales. Y uno de los principios laborales es que siempre se debe proteger al trabajador. Al trabajador. Entonces tampoco le pueden rechazar una demanda. Es por eso que existen ahora los juzgados de admisibilidad de demandas laborales, que son los encargados de calificar esos presupuestos de admisibilidad. Y en dado caso se llegara a rechazar la demanda, estarían vulnerando directamente el derecho del peticionario. Cuando se trata de ramas públicas y que sí lo permitan. Por ejemplo, como usted bien dijo, laboral. Eso centro de admisibilidad de demandas viene, califica. Supongamos, ahorita se me va el artículo donde está regulado los requisitos para interponer una demanda laboral, pero supongamos que es de conformidad con el 61. Si en el 61 se le olvida más de algún requisito, le van a interponer un previo. En laboral me he dado cuenta que la mayoría de veces no se consigna la vecindad, y por eso viene el previo, ¿verdad? Le notifican uno, previo a proseguir la demanda, subsane el lugar donde está domiciliado. Ni siquiera le ponen plazo, porque la ley ni siquiera señala un plazo. ¿Sí? Ronnie. Sí, Ahí está. Muchas gracias. Dígame, José. Sí, seguimos con lo de la reconvención, ¿verdad? Sí, solo estamos ampliando, perdonen que me extienda. Ok, solo para ver si entendí bien. La reconvención podríamos decir que es una contrademanda de la demanda que, por ejemplo, yo soy el demandado, y entonces yo puedo en la reconvención contrademandar al que me demandó. Sí. Le voy a dar un ejemplo para ver si yo lo entendí, ¿verdad? Por ejemplo, Juan demanda a Pedro por un incumplimiento de un contrato de compraventa. En la reconvención, Pedro, al contestar la demanda, puede reconvenir, o sea, contrademandar a Juan, alegando que fue Juan quien no cumplió primero con el pago. Esto quiere decir que la reconvención tiene que ver con el mismo asunto, ¿verdad? Y se debe resolver en el mismo procedimiento. Exactamente, esos son los presupuestos procesales que deben de calificarse para su admisibilidad y para que puedan resolverse las cuestiones de fondo. Usted dio un claro ejemplo, lo felicito. Muchas gracias, solo para que creí no haber entendido. Pero sí no tenga pena, aquí estamos para aprender, mire, así esos ejemplos ayudan a que la clase sea dinámica y podemos seguir creciendo ambos, ¿verdad? Ustedes como alumnos y pues uno aquí como docente. Muchas gracias, Lee. No se preocupe, aquí estamos para aprender esos dogmas pasados donde el que está hablando sabe todo eso, lo estamos dejando atrás con la universidad, ¿verdad? Queremos una universidad diferente, una universidad distinta. ¿Quién era la que estaba leyéndolo a la reconvención? Yo, licenciado. Bueno. Ahora, prosiga, termina de leer todo el artículo.
que llene los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda, y no deba seguirse por distintos trámites. Es decir, esos son los dos presupuestos procesales que van a calificar para que se le pueda dar la admisibilidad a la recontrademanda, pero que no es una recontrademanda, ¿verdad? Sino es una reconvención. Yo les aconsejo que empecemos a tomar este tipo de palabras porque va a ser más fácil en el futuro cuando nosotros nos queramos desarrollar como profesionales. Vieran, hay palabras nuevas cuando yo leo a veces sentencias de la corte y, por ejemplo, había una donde decía el sujeto cometió hierro y yo decía, ¿qué es hierro? Tal vez más de alguno aquí lo sabe. ¿Sí saben qué es hierro? Pues hierro significa error. Y son palabras que uno va aprendiendo y ahora ya la utilizo yo en mi vocablo, ¿verdad? Inclusive al momento de interponer escritos o en algunas otras cuestiones. Ese es mi consejo. Pues prosigamos, ¿verdad? Prosigamos. Pues en un juicio, como en todo proceso, tiene plazos. ¿Estos plazos para qué son? Para que exista una verdadera certeza y seguridad jurídica mientras se dirima el proceso mencionado. Es decir, no puede existir un proceso sin plazos, ¿verdad? Sería algo contradictorio, algo absurdo, algo que no se puede concebir, porque nosotros como peticionarios o como demandados, lo que queremos es que se resuelva el asunto, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, Lick. Hablemos, hombre, no tengan miedo. Si solo la palabra es sí, va a ser sí. Si va a ser no, no. Pero yo los quiero escuchar. Yo sé que hoy es viernes, estamos cansados. Quisiéramos estar allá en la U tomando un par de polarizadas, pero hay que aprender. De veras, miren, si ustedes aprenden hoy, aprendemos bien, les aseguro y les doy fe que para el momento que ustedes se van a examinar de los exámenes técnicos profesionales, no van a tener que estudiar tanto. Pregúntale a sus compañeros ahorita de quinto año si estudiaron realmente como se debió en la carrera. La mayoría va a decir que no. Y todo ese conocimiento va a tener que absorber en 6 meses para poder examinarse. Y es una cuestión bien desgastante. Yo recuerdo que nunca me gustó la rama mercantil. Y la pasé de noche. Y cuando me tocó ir a estudiar para mis exámenes técnicos, yo decía, me arrepentía de no haber estado en clase, de no haber preguntado, de no ser dinámico. Pero bueno, es un consejo. Pues, Buenas noches, licenciado, perdón. dígame. Me acabo de conectar. ¿Cuál es el tema que se está viendo, Fíjese que licenciado? estamos viendo juicio ordinario. Si quieres, se posiciona en el artículo 106 de su código. Gracias, licenciado. Bueno, pues ustedes saben que todo proceso tiene un inicio para llegar a un final. Narciso Estuardo Pérez S.A. y Fernanda B., ¿qué significa? Es que Narciso escribió A y Fernanda. Bueno, prosigamos. El juicio ordinario va a comenzar con lo establecido en el artículo 106. Dele lectura, por favor, compañera, la que me está echando la mano ahorita. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Este artículo 106 es bien importante. Solo con las primeras palabras de fijará con claridad y precisión los hechos en que se funde, es decir, que usted le va a explicar al juez los hechos acaecidos. Cuando me refiero a acaecidos, son los hechos que se han suscitado para que usted presente su demanda, pero tiene que presentar de manera congruente. ¿Por qué? Porque usted va a ser el emisor. Usted va a ser el encargado de enviar el mensaje. El tribunal va a ser el receptor, el encargado de entender el mensaje que usted le está dando. Este artículo 106 va concatenado con el artículo 61, para que lo apunten. Y aquí vamos a observar que tiene algunos principios en los que se está fundando este artículo. Alguien
¿Sabe alguna relación de qué principios se están aplicando en este artículo? Solo perdónele, ¿y con qué va concatenado? Con el artículo 61 de su código. Ok. ...61, escrito inicial, ¿verdad? Por eso le digo, todas esas son las cuestiones de forma, pero si se da cuenta, en el apartado tercero, establece relación de los hechos a que se refiere a la petición. Y si va a leer el 106, establece lo mismo, ¿o no? ¿Cómo? Bueno. Entonces, cuando hablamos de claridad, es decir, usted le va a explicar de manera precisa, concisa, los hechos que usted va a esgrimir, los que va a plasmar en su escrito inicial. ¿Por qué? Porque usted no va a poder modificar su escrito una vez que conteste la otra parte procesal, es decir, el demandado. Ya no va a poder hacer modificación alguna. Con los hechos, los hechos que usted va a plasmar, son los con los que va a resolver el tribunal. Y si esos hechos van de manera incongruente, errónea, pero únicamente se le admitió la demanda, lo que va a pasar es de que su petición va a ser declarada sin lugar, ocasionándole un dolo a su cliente. En el segundo donde dice las pruebas que van a rendirse, este apartado es bien, pero bien importante, ¿Alguien sabe cuáles son las etapas de la prueba o las fases de la prueba? Las fases de la prueba. No. Bueno, las fases de la prueba son ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración, y van en ese orden porque ese orden es el congruente, es el orden lógico, para que se le pueda dar un valor absoluto. Eso será. Sí, Marco, compañero Marco. Tiene encendido el micrófono. No, esa es una parte de la fase de la prueba, el 123. Ahí es cuando el juez viene e indica, las pruebas que usted me ofreció son las que voy a valorar, pero todavía no nos adelantemos, casi le pega. Pues en este artículo 166 a mí me gustaría que subrayaran la parte donde dice, que subrayaran con lapicero, donde dice las pruebas que van a rendirse. Y que con una flechita le pongan ofrecimiento. $166, díjole. 106. Gracias. ¿Qué parte es la que tenemos que subrayar? Donde dice las pruebas que van a rendirse. Gracias. Esa etapa procesal es el ofrecimiento aquí en civil. ¿Por qué? Es lo que son las pruebas que usted le está ofreciendo al tribunal. Son los hechos con los que usted está fundando su demanda. Si en este apartado inicial no lo consigna de conformidad con lo establecido, que también, por eso le digo, está concatenado con el artículo 61. Lo que van a hacer es de que esas pruebas no las van a valorizar y cuando usted las proponga se las van a rechazar porque le van a decir que ese momento procesal oportuno ya precluyó. ¿Qué es precluir? ¿Que se venció? Como que ya pasó mucho tiempo. Antes de concluir. Se pasó. Ajá, diga. Diga, Virgelina, no tenga pena. Ya se ¿cómo es? Ay, perdón. Prescribió. No. Dígame, Odili. Significa que ese momento procesal ya pasó, o que ya se extinguió, o que fue clausurado anteriormente. Exacto.
Precluir significa de que ya pasó esa etapa procesal oportuna en la cual nos podíamos pronunciar y que ya no se puede retrotraer para hacerla valer. Por eso es de que le digo que los principios son bien importantes. Y si ustedes me decían, miren, fíjense que necesitamos refuerzo en eso, yo con mucho gusto se los daba, ¿verdad? Porque yo creo que también los voy a ver el día lunes, pero no nos anticipemos. Porque los principios son demasiado importantes en todas las ramas del derecho, porque nos ayudan a fijar una postura, a resolver algún asunto. Y máxime cuando a veces nos encontramos en que en la ley no está establecido el asidero legal para hacer valer nuestras pretensiones. ¿Sí? Entonces que queda resaltado el por qué es importante, donde les dije que subrayaran las pruebas que van a rendirse. Excelente, gracias. ¿Sí o no? Sí, ya. Va. Ese es el ofrecimiento de la prueba, ¿verdad? Gracias. Por ejemplo, llega una madre con el menor a su despacho. Le dice de que el papá no paga las colegiaturas, la pensión alimenticia está muy baja, etcétera, 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 etcétera. Y usted plantea la demanda y no plantea cuánto gana el papá, no plantea los recibos que ha hecho la mamá para pagar la colegiatura, lo que ella se gasta en comida. ¿Será que va bien fundada mi demanda? No. No, ¿verdad? Porque va a decir el juez, no me está presentando nada, o sea, ¿cuál va a ser mi plataforma fáctica y jurídica para poderme pronunciar? Yo vi que iba a hablar de Zenaida. ¿Perdón? Yo vi que iba a hablar, no iba a compartir algo. No, licenciado, solo le dije sí. Ah, bueno. José Manuel, miren, ¿será que nos puede apoyar con los temas que estarán sujetos al segundo parcial? Claro, yo me voy a comunicar con la licenciada Unis y le voy a preguntar qué puede venir. Y tal vez un sábado, como les digo, todo esfuerzo tiene que hacerse valer, o un día entre semana antes de los parciales podemos agarrarlo para poder repasar, pero es importante también que ustedes indiquen los temas a tratar, los puntuales, porque ya me puedo ir por otras ramas y no voy a satisfacer lo requerido por ustedes. Bueno, terminado eso. Muy bien. Entonces quedó claro que esa es la primera fase de la prueba, ¿verdad? Ofrecimiento. Sí, sí. Están del artículo 106. ¿Sí? Vámonos al 123. Sí, licenciado. Solo léame el primer párrafo. Si gusta, le ayudo a leer, licenciado. Sí, dígame. Ok, artículo 123, apertura a prueba. Si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Ahí estamos. Ahorita no nos fijemos en los términos ni nada. Lo único que quiero llegar a la conclusión es de que aquí está la segunda fase de la prueba, que es la proposición. Aquí cuando se apertura pruebas, porque de las pruebas que usted ofreció, las va a ir a proponer ya al tribunal. Pero supongamos, yo vengo y un estado de cuenta, lo quiero hacer valer. No lo consigno en el ofrecimiento, pero viene el juez, ya en el proceso se abre prueba. Y digo, ya se abrió prueba, entonces puedo presentar cualquier prueba. Voy a poner esta boleta. ¿Creen que es correcto? ¿Creen que tienen valor legal, tiene validez, hay asidero para que yo pueda hacer eso? No, porque no se propuso. No se ofreció. No se ofreció, perdón. Sí, dígame, José Manuel.
Como indica el texto, dice que solo se hará si hay hechos controvertidos. Se abrirá a fase a prueba. O sea, quiere decir que esa prueba se debe haber ofrecido antes. Y si eso es, a eso es lo que, o sea... No, hechos controvertidos es, como le digo, estamos en un juicio de conocimiento, un juicio donde A afirma algo, B niega algo. Entonces sí hay hechos controvertidos, porque lo estamos llevando a una plataforma de conocimiento. Correcto. Le hago el siguiente ejemplo, un negocio de nulidad jurídica. Una pareja de esposos está casada bajo el régimen de comunidad gananciales, adquieren una casa a través de comunidad gananciales, son copropietarios. Viene el esposo de caliente, perdón los términos, pero para que entendamos, le dona esa propiedad a su amante y solo firma él esa donación. Ese acto jurídico carece de validez. ¿Por qué? Porque la esposa de él es copropietaria y tiene derecho a esa propiedad. Y para poder hacer esa donación tenía que tener la confirmación de ambos. El consentimiento. Exacto, tiene que tener el consentimiento de ambos. Entonces, al no haber consentimiento... ¿Cómo? Pero una duda. Dígame. Dígame, Jorge. En esa escritura de propiedad tienen que estar los dos tienen que ser propietarios o solamente el caliente. No, por eso le digo, o sea, él viene e ignora totalmente eso, ignora totalmente de que su esposa también es copropietaria. Él viene y solo hace la firma, el otro hace la firma, y viene el esposo y más mañoso todavía le falsifica la firma. Van a inscribir al registro de propiedad, el registro de propiedad no se da cuenta, opera su inscripción y ya la casa pertenece al amante. Entonces viene la esposa y se da cuenta y dice, pucha, me dejaron sin casa, yo cuando firmé eso. Y usted va a decir, es muy fácil, se puede ir por la vía penal. Se puede ir por la vía penal para indicar de que hubo falsedad. Sí, nos podemos ir por la rama penal, pero ¿cuál es el problema? Que un juez penal no tiene el poder de regresar esa propiedad a como estaba antes. Ese poder únicamente lo tiene un juez civil. Lo que va a hacer el juez penal es de que va a declarar nulo el instrumento público donde fue celebrado este negocio jurídico y obviamente va a condenar a la persona que cometió el hecho ilícito, pero no va a devolver al Estado como se encontraba antes. Sí, dígame, José Manuel. Y siguiendo con el tratar de entender esto de la apertura de se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. O sea que en la demanda yo tengo que haber indicado que tenía una casa, ¿verdad? O sea, en este caso que usted está colocando. Viene la esposa. Dígame, pero solo habla un poquito más fuerte que no le escucho. Habla un poquito más fuerte. Ok, si eso no está validado dentro de la demanda, o sea que ella está peleando esa casa, no se puede abrir ese proceso a prueba, ¿verdad? Entiendo yo que son dos procesos diferentes. No. Para eso le ponía el ejemplo. Volvamos y la vamos a hacer rapidito. Viene el esposo, comunidad gananciales, tiene su esposa, viene y sale un tercero que es el amante, dona esa propiedad al amante, falsifica la firma de su esposa, él plasma su firma, se opera. La esposa dice, bueno, ¿y cuándo yo perdí mi casa? ¿Va? O sea, ¿cuándo? Entonces lo que va a plantear es un juicio ordinario de nulidad del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque hubo vicios del consentimiento para que se celebrara ese acto. Entonces a eso se refiere un hecho controvertido, porque el juez el juez no sabe cuál es su firma, o sí sabe cuál es su firma. Por eso, pero como esto indicó usted que era la segunda, o sea... Sí, cuando me refiero a la segunda fase, o sea, lo que estoy indicando... Ajá, que es el ofrecimiento de prueba, indicó, ¿verdad? Pongámoslo así. Okay, o sea, si yo voy a ofrecer esa prueba, ¿por qué? Porque hay un hecho controvertido. Exactamente. Yo como esposa le estoy diciendo, mire, yo no firmé, pero el juez no sabe si usted firmó o no, ¿verdad? Él lo que tiene que ver es comparar las firmas, ver el hecho y por eso va a presentar. Exacto, a eso me refiero. A eso se refiere el hecho controvertido, se abrirá prueba. O sea, no quiere decir que yo diga, se abrió prueba, ahorita voy a meter todas las pruebas que yo quiero.
sino sí tiene que ser sobre los hechos que causen controversia sobre la demanda que yo estoy dando y las pruebas que yo aporté para esa demanda. No sé si yo estoy mal o estoy entendiendo. Más o menos, porque fue más extensivo, pero la verdad lo felicito por el alcance que tiene. Tiene un muy buen alcance, pero siga así, de esa manera, siga leyendo. Muchas gracias. Gracias. Pues, no, o sea, más o menos va. Yo lo que quiero, al punto que quiero llegar con la fase de la prueba es, en el escrito inicial, yo voy a consignar las pruebas que voy a aportar al proceso. Es decir, escritura pública número 1, donde se celebró la donación en la cual obra mi firma falsificada, ¿verdad? Correcto. Entonces viene, el juez va a decir, se apertura prueba por el plazo de 30 días y yo vengo y ya le indico atrás al tribunal, propongo como prueba la escritura número tal. ¿Me explico? Correcto. Así es. ¿Tienen dudas? ¿Alguna duda sobre esto? Yo sé que tal vez alguno se perdió, no tenga pena. Gracias. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Vamos a ver. Un hecho que ustedes tengan en mente. Buenas tardes, con el traspaso de un carro. ¿Qué va a ofrecer usted de prueba? ¿O qué busca? Pues recuperar mi carro, porque el título de propiedad lo tengo yo. Entonces, a la hora de que, pues igual, por algún robo y esté en otro distrito o en otro país, demostrar por medio de el número de chasis, el BIN y todo eso, que yo soy el propietario. Entonces va a ofrecer el título, dice. Exacto. En la demanda inicial. Sí, el título y lo que consigné para poder adquirir el vehículo, que es el financiamiento, donde están todos los detalles del vehículo. Dejémoslo solo en el título, sí, es decir, usted en la demanda inicial va a poner en su apartado de pruebas, va a poner pruebas. 1, título en el cual establece que soy pleno propietario del vehículo que se identifica con número tal, color tal, de placas tal, etcétera, etcétera. Se abra prueba, voy a ofrecer el título de propiedad. Exacto. Aparte del título, el primer registro del vehículo como propietario, ¿no? Que ese es como las placas, es único, ¿no? Pues sí, ahí se va, pero no se aleje del ejemplo principal, pero ahí estamos. Miren, compañeros, yo que más quisiera estar aquí con ustedes porque me siento muy cómodo hablando del tema civil, pero me pidieron que cubriera ahorita otra clase. La verdad los dejo, espero que descansen, tengan un buen fin de semana, empiecen a leer, espero haber llenado sus expectativas, espero haberme expresado de manera correcta, concisa, que no los haya perdido. Cualquier cuestión me la pueden hacer saber, me pueden decir, mire, Lick, la verdad no le entendí nada, no aprendí nada. Nada, ahí estamos. Lick, pero para que no se sienta sentido, nos puede dar clases mañana sábado, por la tarde. Por la tarde. Pregúntale a sus compañeros. ¿Para cuándo repaso, Lick? Por eso les digo que sean, elaboren los temas que consideran que están débiles. Así yo me preparo más y pues somos más concisos. Eso sí, para el que quiera. Para que el que quiera, de verdad nadie está supeditado, no por eso los vamos a llevar mal en clase, nada de eso, no importa. Pues sería bueno resolver el examen de una vez y así cuando lo pasen es más fácil. ¿Verdad que Gracias, sí? Lick. Gracias, feliz noche. Nos miramos el día lunes. Si la licenciada Unis pues no se puede presentar, pues me van a conocer en persona y si no, nos toparemos en otra ocasión, pero yo estoy a la orden siempre, Alain Morales. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Licenciado. No.